al adquirir parásitos que no le corresponden como hospedador habitual. Entonces vendría a ser un hospedador accidental, ¿de acuerdo? Es un hospedador accidental. Los dos parásitos que les voy a mencionar son frecuentes, pero hay que buscarlos. El diagnóstico no es fácil, porque no hay mucha sintomatología. Los dos parásitos de los que voy a hablar son un gusano muy parecido al Ascaris lumbricoides, ¿ya?, que es el Ascaris de los perros y de los gatos, y el otro que se parecen a las uncinarias, es decir, a Necator americano o Ankylostoma duodenal que ustedes han visto, pero que en este caso son Ankylostoma de los perros y de los gatos. Como nosotros tenemos perritos y gatitos, pues es probable que tengan estos parasitosis. Sin embargo, como se hace desparasitación en los animales y la sintomatología en el ser humano no es muy frecuente, es que no se diagnostica. Pero ¿qué pasa? Si nosotros como médicos somos acuciosos y vemos que puede existir la posibilidad de estas parasitosis y hacemos el seguimiento tanto laboratorialmente, porque se hace diagnóstico solamente por laboratorio. En los casos de larva cutánea sí se puede ver la clínica, ahorita vamos a ver. Por lo tanto, vean ustedes, el hecho de estar en relación con los animales que son los perros y los gatos, pues podemos tener estas dos parasitosis. Vamos a empezar entonces con, ¿cómo es esto? Ahí está. Larva migrans cutánea, es decir, esa larvita que va a avanzar por la piel. ¿En qué consiste esto? Ustedes saben que las larvas de las uncinarias desarrollan a nivel de la tierra, ¿verdad? Es un gusano que vive a nivel del intestino delgado, y lo mismo estas uncinarias viven a nivel del intestino de los perros y de los gatos. Estos gatitos o estos animales que tienen estos parásitos van a eliminar los huevos con las heces fecales. Esas heces fecales eclosionan en la tierra y liberan las larvas, ¿verdad? Estas larvas se convierten en larvas L1, L2 y L3. Por lo tanto, ¿no es cierto?, estas larvas L3 son capaces de ingresar al organismo humano en forma accidental. ¿Ya? Las geomintiasis, que forman parte del complejo síndrome de las larvas migratorias. ¿Por qué es geominto? Ya sabemos que tanto Ascaris como uncinarias son geomintos que requieren de la tierra para evolucionar. Es una enfermedad parasitaria denominada larva migrans cutánea o dermatitis verminosa septante. ¿Por qué? Porque las larvas no atraviesan más allá de la dermis, no atraviesan. En el caso de las uncinarias, Necator o Ankylostoma, ¿qué es lo que pasa? Tienen que pasar hasta las vénulas para cumplir el ciclo de luz, ¿no es cierto? Eso ocurre en los perros y en los gatos. Pero estas larvas de las que les estoy hablando, en este caso, el Ascaris lumbricoides, en este caso es del Ascaris, de uncinarias de perros y de gatos. La larva cutánea es de uncinarias de perros y de gatos. Esas uncinarias cumplen el ciclo de luz, cumplen una neumonía en el perrito. No tenemos datos porque eso lo maneja el veterinario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué anquilostomas están involucrados para que haya esta larva migrans cutánea? Ankylostoma caninum y Ankylostoma brasiliensis. Esos son los dos principales agentes que se encuentran contaminando, ¿no es cierto?, con las heces de gatos y de perros. ¿Dónde va a haber más esto? En lugares tropicales, en lugares donde hay humedad, ¿no es cierto? No es tanto en el altiplano. En el altiplano no vamos a ver esto, pero sí podremos ver en lugares subtropicales y tropicales en nuestro medio. Es un cuadro ocasionado por estadios larvarios de nematodes Ankylostoma brasiliensis, Ankylostoma caninum principalmente, uncinarias estenocéfala y Ankylostoma tubaiforme. Estos son excepcionales, son parásitos enteramente de mamíferos inferiores. Cumplen su ciclo directo en animales, es decir, en el perro y en el gato, cumplen todo el ciclo como toda uncinaria, pero parasitan accidentalmente del humano por penetración activa de la piel, exactamente igual como ocurre con nuestro Ankylostoma o con nuestro Necator. El parásito adulto, estos anquilostomas, se encuentran en el intestino del gato y del perro, en el intestino delgado de perros y gatos. Ahí copulan, ponen sus huevos y salen con las heces fecales. Estoy repitiendo todo lo que ustedes ya saben.
Al ponerse en contacto con la tierra húmeda, estos huevos maduran y liberan larvas, que van a madurar hasta larvas L3 o filariformes. Estas larvas penetran la piel del hombre, que no es su huésped habitual, y no realizan el ciclo normal, por lo tanto rompen el ciclo, ¿verdad? Un hospedador accidental. Sino, ¿qué pasa con estas larvas? Como no pueden penetrar, reptan. Empiezan a moverse a través de la dermis, ¿no es cierto?, de la piel, y producen este síndrome. Es decir, que estas larvitas van a producir surcos en forma serpinginosa en la piel, muy pruriginosa, muy pruriginosa. O sea, son pequeñas larvas y vamos a ver cómo forman surcos en la piel y es muy pruriginoso. El diagnóstico de la larva migrans superficial sí es posible hacerla. ¿Por qué? Porque es muy molestoso, es muy pruriginoso. En los perros y los gatos, que son sus huéspedes normales, ¿no es cierto?, cumplen el ciclo normal. Estamos claros en ese aspecto. Las características morfológicas son exactamente iguales, exactamente muy parecidos. Tienen igual dientes, en algunos casos tienen placas cortantes, dependiendo de la especie, ¿no es cierto? Y pueden vivir muchos meses en el hombre, estas larvas, pueden vivir muchos meses. Los huevos, miren, eclosionan en condiciones adecuadas de temperatura, humedad y oxigenación. Es decir, lugar tropical. Es decir, después de 2 mudas, es decir, L1 y L2 se convierten en L3 y son larvas que están en la tierra, a nivel de la tierra. Y que son las formas infectantes para poder ingresar, en este caso, al ser humano y convertirlo en hospedador intermediario accidental. Y estas larvas pueden estar mucho tiempo ahí, 4, 5, 6 meses. Los huéspedes definitivos igual se infectan por vía cutánea, exactamente como ocurre en el ser humano, ¿no es cierto? Pero también puede pasar la placenta y la leche materna. Es decir, que en los perritos y en los gatitos, si tienen uncinarias, estos pueden contaminarse a través de la placenta o a través de la lactancia. Lo que no ocurre en el caso del ser humano con las funcionarias del ser humano, ¿no es cierto? Ankylostoma y Necator solamente son parásitos del tracto digestivo. Vean ustedes, este es el pie, miren cómo se van formando los surcos en forma septante, ¿no? Serpinginosa. Es bastante pruriginosa. Las larvas, generalmente, ¿cuánto mide una larva filariforme? 400 micras, 500 micras. Son chiquititas, no se logran observar. Pero la migración y la reacción inflamatoria que ocurre a nivel de la dermis, pues va a ocasionar esos surcos. Y de ahí que se conoce como larva migrans cutánea. ¿Qué parásito la produce? Larvas uncinarias de perros y de gatos, ¿no? Principalmente el Ankylostoma brasiliensis o Ankylostoma canina. Eso es importante que sepa. La más frecuente, Ankylostoma brasiliensis. En el Brasil, en las playas del Brasil, en Chile, en las playas de Chile, en las playas del Perú, es frecuente encontrar este tipo de patología. Nosotros no tenemos playas, no tenemos arenales, pero sí podemos encontrar en el oriente boliviano, en Santa Cruz, donde hay arena y hay humedad. Por ejemplo, ¿conocen ustedes los arenales? En esos lugares hay, ¿no es cierto?, este tipo de parásitos. Vean, el Ankylostoma brasiliensis es muy parecido al Ankylostoma duodenal, que tiene pares de dientes. Es exactamente igual, ¿no es cierto? La parte oral del Ankylostoma brasiliensis se asemeja mucho a la parte oral de Ankylostoma duodenal. Bueno, y ese es el parásito. Este parásito no va a encontrarse, no va a desarrollar en el ser humano. Va a desarrollar en el intestino delgado de los perros y los gatos. Pero sí, sus larvitas filariformes, miren cómo producen un compromiso dérmico bastante pruriginoso, ¿no es cierto?, que se puede diagnosticar fácilmente. Ahí está el ciclo biológico. Miren, en los intestinos, tanto del perro como del gato, se encuentran los adultos de las ursinarias. De hecho, eliminan huevos. Los huevos son también exactamente iguales.
Alguien puede tomar una prueba de heces fecales, por ejemplo, de perros y de gatos, con un cinario. ¿Sí? ¿Sí? Sí, un ratito, 5 minutos. Entonces, los huevos son exactamente iguales, ¿no es cierto?, como cualquier uncinaria, y van a dar origen a larvas exactamente similares a las de cualquier uncinaria. Y estas larvas raditoides se convierten en larvas filariformes y van a contaminar al ser humano. Tienen enzimas, obviamente, la cisteinproteinasa, las metalproteinasas, la hialuronidasa, que rompen membranas celulares, los desmosomas celulares, y es a través de estas enzimitas que van a abrir las células del epitelio y obviamente van a empezar a avanzar y reptar por el epitelio dérmico, ¿no es cierto? En los cortes histológicos, si nosotros hacemos una biopsia de esos surcos, lo que vamos a observar son larvas filariformes, que no desarrollan a más, se quedan como larvas L3, ¿no es cierto? Y se pueden presentar los síntomas una vez que uno se ha infectado con ese tipo de larvas entre la primera semana hasta 50 días después de la infección. A veces no es inmediata porque son pocas las larvas que ingresan y obviamente esos surcos van a ser mínimos, ¿no?, si son pocas larvas. Los sitios anatómicos más afectados, ¿cuáles serán? Los pies, los tobillos, los glúteos, todos los lugares que estén en contacto con la tierra, ¿no es cierto? ¿Cómo se caracteriza la lesión? Inicialmente una pápula, como si hubiera sido una picadura de pulga, rojiza y pruriginosa, o una dermatitis inespecífica, es decir, no se sabe la causa, con una evolución de 2 semanas, ¿ya? El hallazgo del trayecto nos va a ayudar para el diagnóstico, bastante sencillo. Ahí está la larva migrans cutanea, puede ser en los pies, en el tobillo, en la planta, donde ustedes entren en contacto con la arena, ¿no es cierto?, o la tierra, donde se encuentran larvas filariformes de uncinares. Así, ¿no es cierto? Es un temita bastante fácil y sencillo. Vean, en la mano, en la rodilla. Entonces, hay que observar simplemente esos surcos. Ahora, este rascado, por ejemplo, miren, la persona se rasca y se forman ampollas. Cuando ya se forman ampollas es porque se ha sobreinfectado, se ha impetiginizado, ahí hay bacterias, puede haber pus, lo que nos puede hacer dudar de que se trate de un parásito, y más bien podemos pensar en una infección térmica por bacterias, estafilococo, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado de que el paciente no se rasque, o claro, se va a rascar por el prurito, pero puede contaminar con bacterias y hacernos confundir del diagnóstico. En ese caso lo que tendríamos que hacer es una pequeña biopsia de esa parte de los surcos para lograr observar las larvas, ¿no?, las larvas filariformes. Miren, en ese niño, en los niños es más frecuente. Los niños juegan en la arena, ¿no es cierto? Y obviamente miren la cantidad de larvas que pueden ingresar y el rascado que puede producir en el niño sobreinfectarse fácilmente. Y esto puede sobreinfectarse inclusive con los pañales. En los pañales hay un microorganismo que está frecuente porque está pegado a la piel. Nosotros tenemos un germen que siempre está en nuestra piel. ¿Cuál es? Una bacteria. No se olviden del estafilococo. Entonces, con la humedad y cerca de estos lugares, el estafilococo lo impetiginiza, lo infecta y obviamente ya nos hace confundir de patología, ¿no es cierto? Pero es más frecuente en niños. Entonces, vean, dermatitis no específica, lesión típica, pápula, o sea, como un solo levantamiento con una picadura de pulga, eritematosa, pruriginosa. Eritematosa porque se pone rojo. La lesión migratoria, ¿cuánto migra esa larvita por día? De 1 a 3 centímetros por día, en forma errática. Pueden formarse vesículas, es decir, pequeñas ampollas. Y si se sobreinfecta, pústulas y signos de flogos. Ya está sobreinfectado, ¿no es cierto? Fácil. Entonces, como una pequeña picadura, luego empiezan los surcos, se cuerpan las pápulas por el rascado y finalmente se impetiginiza por las bacterias. El diagnóstico es fácil, ¿no es cierto?
ver los surcos, y obviamente pensar que en ese lugar donde haya podido haber esta patología hay excretas de perros y de gatos infectados. ¿Ya? La biopsia es necesaria para poder identificar la especie de parásito, si es un canino, si es un brasiliensis, ¿no es cierto? Hay diagnósticos serológicos, pero no se emplean. Si tenemos ahí un surco, ¿no es cierto? Un túnel que está produciendo en la dermis esta larva, pues es fácil de reconocer. Vean ustedes hasta el ciclo biológico, ¿no es cierto? Si no se hace tratamiento, con el tiempo las larvas mueren las larvitas, pero yo creo que ninguna persona va a poder aguantar 2 o 3 meses ese prurito y ese escozor, porque puede durar meses, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente el paciente va a tener que acudir donde un médico para hacer un tratamiento que es bastante pruriginoso. Por lo tanto, miren, es una microbiopsia, un raspado, si ustedes quieren, una microbiopsia de la piel, donde vamos a encontrar a las filarias, a las larvas. El tratamiento, como todo medicamento antiparasitario, el albendazol, también la ivermectina, ¿no es cierto? Y el tratamiento sintomático, es decir, esto es para matar a los parásitos, dar albendazol o ivermectina. Se da dosis kilo peso y con eso eliminamos al parásito. Pero hay prurito, hay escozor, ¿qué vamos a dar para eso? Damos antihistamínicos, antipruriginosos, ¿no es cierto? Y obviamente hay que adicionar antibióticos para evitar la sobreinfección por el estafilococo u otras bacterias. De ahí que las cremas dérmicas que ustedes conocen siempre tienen, ¿no es cierto?, un antibiótico, una sustancia humectante, un antihistamínico. ¿Por qué? Porque siempre hay a nivel de piel el síntoma capital, que es el prurito. No sé si tienen alguna pregunta, súper sencilla. Vamos a la larva. Bueno, la profilaxis es fácil, ¿no es cierto? Evitar que los perritos no defequen en la arena, no dejen sus deposiciones en el medio ambiente, hay que desparasitarlos a los perros frecuentemente, ¿no es cierto? Evitar el acceso de los perros a los lugares de juego de niños, educación a la población, conocer esta parasitosis. Ahora vamos a la larva migrans visceral. ¿Está entendido lo que es larva migrans cutánea? La visceral se produce ahora por la larva de un gusano que es parecido al Ascaris lumbricoides, pero que es una larva de un Ascaris del perro, que se conoce con el nombre de Toxocara canis. Toxocara. Y si es gato, Toxocara catis, ¿no es cierto? Son los Ascaris de los animales. Al igual que el Ascaris lumbricoides, estos gusanos eliminan huevos embrionados, que son geohelmintos, que maduran en la tierra. Dentro de estos huevos madura la larva L1, L2, L3, infectada. Accidentalmente el hombre puede ingerir estos huevitos de estos gusanos de perros y de gatos. ¿Qué va a pasar? El huevito ingresa, se elimina la cáscara a nivel del estómago y sale la larva filariforme, la larva L3, igual como ocurre con Ascaris lumbricoides. Perfora la mucosa, entra la submucosa y tiene que atravesar, en este caso, en el caso de Ascaris lumbricoides, cumple el ciclo de luz, ¿no es cierto? Gana los vasos y por vía del sistema porta se va hacia los vasos pulmonares y produce el síndrome de Loeffler. Eso es lo que ocurre con Ascaris lumbricoides. En cambio, esta larva no logra entrar a los vasos, es muy grande para entrar o no tiene la capacidad de invadir los vasos. Por lo tanto, sigue entrando, perfora cavidad y cae a cavidad peritoneal. Son larvas chiquititas. ¿Pueden provocar una peritonitis? Sí. Si hay una infección sobreagregada en ese individuo, el arrastre de esas bacterias, porque hay una infección en el intestino de esa paciente o de ese paciente, las larvas pueden llevar bacterias al peritoneo y producir una peritonitis.
Pero si no hay una infección agregada o no hay una infección de base en el intestino, las larvas perforan libremente la mucosa, caen al peritoneo y se pierden en el peritoneo y empiezan a migrar, empiezan a buscar tejidos, pero no se conocen a ningún tejido, ¿no? Se pueden ir al intestino delgado, a la parte externa obviamente, al epiplón, pueden irse, qué sé yo, al diafragma, pueden irse al hígado, a la cápsula de Gleason, pueden estar por encima del páncreas. ¿Se dan cuenta? Empiezan a migrar dentro de la cavidad abdominal. Como son chiquititos y son asépticos, es decir, no han arrastrado bacterias, no van a producir mayor problema. ¿Qué sintomatología puede haber? Malestar general, molestias, dolor abdominales banales, nada más. Fiebre, pero una fiebre que pasa rápido, ¿no? Sin una causa aparente. Entonces vean ustedes, es un problema de salud pública cuya magnitud no ha sido definida. ¿Por qué? Porque no se diagnostica fácilmente, no está definida. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos de larvas migras visceral sarral? No sabemos. Y bien es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque los perros y los gatos tienen toxocariasis. Es una enfermedad frecuente en niños, generalmente entre 1 a 5 años, pero también puede verse en adultos, ¿ya? La larva migrans ocular se ve más en niños mayores entre 5 a 10 años. Es decir, que esa larvita que está migrando puede llegar hasta el globo ocular por vía linfática, puede dispararse o por vía sanguínea, sin mantener un ciclo de luz puede invadir el globo ocular, pero es raro. La prevalencia obedece a la transmisión que es favorecida por la humedad y una temperatura ambiental tropical. Ya sabemos que son enfermedades más de tipo tropical, ¿no? El agente causal, Toxocara catis, Toxocara felis de algunos felinos y el Toxocara leonino. Es una zoonosis. ¿Por qué? Porque son ascaris de perros y de gatos, donde el hombre se comporta como hospedador intermediario accidental. ¿De acuerdo? El ciclo biológico de Toxocara es idéntico al de Ascaris lumbricoides en estos mamíferos. No se olviden de eso. Ahí está, larvas de lombrices intestinales de perro y gato, género Toxocara. El ciclo biológico ingiere huevos de Toxocara larvados en agua o alimentos. La larva sale del estómago, migra dentro de la mucosa del intestino delgado, penetra al llegar a vía sanguínea y linfática y puede irse a globo ocular, o bien penetrar, ¿no es cierto?, a cavidades, tanto peritoneal como cavidad pulmonar. ¿No es cierto? Vean ustedes, la forma clínica que se ha considerado es inaparente o larva migrans oculta. Esa es la clínica más frecuente de larva migrans visceral. Ya no hay sintomatología. Cuando está en el hígado, en la cápsula de Gleason, o de repente se va a otros tejidos como ser el epiplón, qué sé yo, las larvas forman granulomas. ¿Por qué granulomas? Porque el sistema inmunológico hace que vaya y los van a rodear a estas larvas y van a formar un granuloma, ¿no es cierto? Neutrófilos, macrófagos, células de Langerhans, ustedes saben todo el proceso inflamatorio, y sobre eso, un proceso inflamatorio, el organismo manda fibroblastos y forma un granuloma. Listo, el granuloma se queda ahí y no pasa nada. Por eso es que esta enfermedad, les vuelvo a repetir, es muy difícil de diagnosticar, ¿no? Puede producir otro tipo de infecciones cuando se arrastran bacterias, estafilococos, ¿no? Hay casos en que hay granulomas hepáticos eosinofílicos. ¿Qué quiere decir? Que son parásitos. Ustedes saben que todos los parásitos, sin excepción, en el organismo producen eosinofilia, unos en el mayor grado, otros en menor grado. Estos parásitos, por ser parásitos, también van a responder un proceso inflamatorio con eosinófilos, y estos eosinófilos que están yendo a reconocer a las larvas, pues pueden formar granulomas, ¿no es cierto?, porque
tienen carga de reconocimiento a un agente etiológico extraño, pero en esos granulomas no es posible encontrar al parásito, son granulomas eosinófilos. Ahí está el Toxocara-canis mer, es un ascaris muy parecido que se encuentra en nuestros amiguitos, ¿no? En los perros o en los gatos. Los huevos embrionados son exactamente iguales al de Ascaris lumbricoides normal, con algunas excepciones, ¿no? Los mamelones no son tan grandes, no son muy mamelonados, son más redonditos los huevos de Toxocara, pero al final son muy parecidos a los huevos de Ascaris lumbricoides. Ahí está. ¿Y qué tiene Toxocara en sus labios? ¿Qué tiene Ascaris lumbricoides? Labios. ¿Vale? ¿Toxocara qué tiene? Exactamente igual, solo que son parásitos de animales. Ahí está, vean ustedes el perrito, lugares arenosos, humedad, allá hay un huevito de Toxocara-canis que accidentalmente nosotros podemos ingerir y contaminarnos con las larvas de un parásito de mamíferos. Ahí está el ciclo biológico, ¿no es cierto? Donde puede producir larvas migras a nivel pericárdico, a nivel pulmonar, pero principalmente se hace a nivel del peritoneo, principalmente. Los muchos casos que se han estudiado y hay papers nos indican que la mayoría de las larvas migrantes viscerales son a nivel peritoneo. Y ahí están las larvitas, están migrando en el campo peritoneal. ¿De qué va a depender la gravedad del cuadro? De la cantidad de parásitos, ¿no es cierto? Y de la respuesta inmunológica del individuo. Pero generalmente produce cuadros asintomáticos o subagudos. ¿Ya? Es relativamente común en humanos, se caracteriza por fiebre, signos pulmonares si está en el pulmón, puede haber hepatomegalia si está a nivel del hígado, marcada eosinofilia e hipergamaglobulinemia. La gamma-globulina aumenta porque es una sustancia que aumenta en el sistema inmunológico cuando hay un agente que no se lo puede eliminar, sobre todo en virus. La hipergamaglobulinemia aumenta, ¿no es cierto? No podemos eliminar a los virus. Si está en el ojo, hay disminución de la agudeza visual, estrabismo, hay un pseudotumor o un granuloma en la retina, pero estos casos son pocos frecuentes. Puede haber histológicos donde se encuentran las larvas élites de Toxocara. El diagnóstico no es fácil. Si ustedes se dan cuenta, no hay mucha sintomatología. El paciente tiene fiebre, dolor abdominal, hepatomegalia si está en el hígado, y si no, es asintomático generalmente. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Por descarte. Es decir, si en una persona vemos que hay eosinofilia, bastante eosinofilia, vemos que vive en una zona donde mayormente se detecta este tipo de patologías, el diagnóstico es serológico, o sea, es por descarte, ¿no? Tenemos que sospechar de que hay toxocariasis y hacer con antígenos específicos. Por eso les digo, es por descarte. ¿Ya? Produce antígenos secretores y excretores y podemos encontrar a través de la técnica de ELISA, ¿no es cierto?, inmunoglobulina como es la inmunoglobulina M, E, A, etc. Western blotting es una prueba específica de inmunoglobulina. ¿No? Factores de riesgo: caminar descalzos en el caso de las ursinarias, suelos contaminados, zonas tropicales y subtropicales, parques con gatos y perros, vean ustedes, es importante, y casas con animalitos que estén infectados. Entonces son los factores de riesgo. Fácil.